Hola amigos y amigas de Rompiendo Esquemas. En el podcast de hoy, nuevamente la idea es recorrer un texto de Foucault, más bien una conferencia, siguiendo con toda esta línea de desarrollos teóricos que fue un poco la idea a recorrer en estos últimos podcasts, que tienen que ver mucho con ciertas inquietudes que Foucault trabaja a lo largo de toda su obra y que en el libro de Estética, Ética y Hermenéutica aparecen recopilados toda una serie de textos y de exposiciones que trabajan para un público que Foucault supone en parte desconocido para su obra e introduce diferentes inquietudes, diferentes interrogantes que el autor francés, siempre con su lectura sobre el poder y la modelación de la subjetividad, va desarrollando. Entonces, en esta conferencia que pronunció en 1974 en Río de Janeiro, en Brasil, en el marco de un curso de medicina social en un centro biomédico, tiene que ver con el surgimiento del dispositivo del hospital tal como lo conocemos, o sea, con la finalidad de curar. La conferencia se titula La incorporación del hospital en la tecnología moderna. Y justamente la primera cuestión que aparece, tomando esto en cuenta, tiene que ver con que en un momento el hospital no tenía la finalidad de curar tal como lo conocemos en nuestros días. En toda esta serie de textos, artículos y exposiciones hay algunos como este, al igual que el de La locura y la sociedad, que son muy históricos y que podríamos ubicar siempre en relación a ese momento histórico del surgimiento de la modernidad. Que si bien no es un año específico, sino un proceso de cientos de años, está muy marcado por cierta revolución del pensamiento y del sujeto. En este punto, digamos, podríamos abordar esto teniendo en cuenta que hay algo de la dimensión de lo que es susceptible de ser pensado que se modifica en la relación del ser humano y su forma de entender la realidad y de producir sentido. Y siguiendo a Foucault, se da a partir de diferentes discursos y saberes que lentamente ganan reconocimiento y empiezan a ser de una gran relevancia en cuanto a lo utilitario. La ciencia como tal, pensada así de manera general, empieza a proveer de saberes que sirven para dominar la naturaleza, para extraer recursos que mejoran, por ejemplo, la salud de un nuevo sujeto que va a ser la población, la calidad de vida. Hay todo un conjunto de técnicas que, si bien no era que no existían, se dinamizan dentro de ese remolino de necesidad de innovación, mutación del sistema productivo, cambios en la subjetividad y nacimiento del individuo como sujeto de derechos. Entonces, todo este conjunto de saberes y de discursos empiezan, por decirlo de alguna manera, a explotar. El nacimiento de la modernidad y el abandono de ese medioevo, donde la interpretación de la realidad era más bien religiosa, implica toda una serie de cuestiones tanto materiales como de las ideas y discursos. ¿Cuánto vale ahí el debate con Marx que determina qué viene primero, si el modo de producción o bien el plano de las ideas? Tal vez sea difícil precisarlo y sea cierta relación de retroalimentación, pero el punto es que es este mismo contexto el que Foucault va a mencionar y a traer para respaldar sus teorías y sentidos de sus análisis. Este mundo donde se empieza a proponer que cada ciudadano es un individuo libre y puede fijar sus metas según su propia voluntad, más allá de si lo único que tiene para ofrecer a ese mercado de intercambio es su fuerza de trabajo, ahora las cosas se alcanzan de una manera lógica y racional, e incluso el sentido de la vida empieza a quedar liberado a esa esfera de lo privado que cada vez más se acrecienta en relación a lo público, en relación a lo que antes solamente era el poder del soberano y la fundamentación divina de que las cosas fuesen de esa manera. La modernidad entonces es un periodo que se puede entender de forma general como un periodo que antepone la razón sobre la religión. Entonces, de alguna manera, ese contexto explica todo este análisis que hace Foucault de un montón de cuestiones
y que sirve para entender cierta clave de lectura que en Foucault está muy presente y que tiene que ver con cómo el poder se va refinando. Lo que Foucault en esta conferencia se empieza preguntando es ¿cuándo empezó a considerarse el hospital como instrumento terapéutico? Instrumento de intervención en la enfermedad e instrumento capaz por sí mismo o por algunos de sus efectos de curar a un enfermo. Y lo que responde es que el hospital, como instrumento terapéutico tal como lo conocemos, es un concepto relativamente moderno que data de fines del siglo XVIII. Plantea que alrededor de 1760 empieza a surgir la idea de que el hospital puede y debe ser un instrumento dedicado a curar al enfermo. Y eso se produce a través de una nueva práctica: la visita y la observación sistemática y comparada de los hospitales. O sea, hay una serie de expediciones ya muy de moda y en tendencia, podríamos decir, desde la expansión imperialista de los siglos XV y XVI, que también se traslada a unos especialistas que empiezan a viajar por Europa y a recopilar datos sobre diferentes hospitales en pos de estudiar primero y luego de mejorar los propios. Esta es la tesis que Foucault va a buscar demostrar y respaldar a lo largo de la conferencia, que hasta fines del siglo XVIII el hospital no era un instrumento medicalizado y con el fin de la curación de enfermos, sino más bien que lo que constituía era un espacio de asistencia tanto para los enfermos como para los pobres, pero todavía era cierto recinto teñido de religión. Tenía todo un tinte de lugar de encierro, va a decir. Pero entonces, ¿qué pasa con estos viajes de estudio que realizaban especialistas? Foucault trae el ejemplo de Inglaterra y de Francia, alrededor de sus propios países, para juntar información sobre los hospitales. En este periodo plantea, entre 1775 y 1780 y hacia adelante, se empiezan a realizar, tanto en Inglaterra como en Francia, toda una serie de viajes de estudio que tenían por finalidad modernizar y renovar lo que vendrían a ser hasta ese momento los hospitales civiles que, como decíamos, eran otra cosa que un lugar para curar. De estos viajes de estudio de los hospitales, que eran, digamos, guiados y respaldados por diferentes academias, por ejemplo, en Francia dice que la Academia de Ciencias quería renovar diferentes instituciones e impulsaba estos viajes. Foucault dice que hay tres características que, digamos, explican cómo eran estas expediciones. Primero es que la finalidad de los viajes tenía que ver con definir, con base en las encuestas, un programa de reforma o de reconstrucción de los hospitales. Se buscaba cierta fórmula para lo que vendría a ser un buen hospital. Pero el tema es que se trataba de una cuestión compleja porque los efectos y las consecuencias no se conocían bien. No se sabía bien en qué medida el hospital, en tanto edificio, pero también en tanto institución, actuaba sobre las enfermedades y era capaz o no de agravarlas, de multiplicarlas o bien de atenuarlas. Entonces se trataba de toda una indagación empírica de este nuevo objeto que viene a ser el hospital. Interrogado tanto en sus aspectos, si se quiere, institucionales como edilicios, arquitectónicos. El hospital deja de ser un simple claustro y un lugar que tiene que ver solo con lo arquitectónico y empieza a formar parte y a ser un hecho médico hospitalario. Un hecho médico que se tiene que estudiar de la misma manera que se estudian los climas o justamente las enfermedades. En segundo lugar, lo que dice es que estas investigaciones proporcionaban pocos detalles sobre el exterior del hospital y que más bien de lo que daban cuenta estos investigadores, ahí nombra el apellido de dos, un inglés y un francés, Howard y Tenon, de lo que daban cuenta era del número de enfermos por hospital, de la relación entre el número de pacientes y el número de camas, del espacio útil de la institución, del tamaño y de la altura de las salas, de la cantidad de aire que disponía cada enfermo, de la tasa de mortalidad o de curación en sus recorridos, de los diferentes desplazamientos y los movimientos en el seno del hospital e incluso del trayecto que seguía la ropa blanca, las sábanas, los trapos utilizados para curar, etc.
Y en tercer lugar, que los autores de estas descripciones funcionales, va a decir, no eran arquitectos, sino más bien que eran médicos o dice incluso filántropos con ciertos conocimientos que implicaban una especie de competencia casi sociomédica. Esa es la palabra que usa Foucault. El punto es que aparece un nuevo modo de ver el hospital al que se empieza a considerar como un mecanismo para curar. Y para eso se debe, en primer lugar, corregir los efectos patológicos que podría producir. En este punto, una vez más, cabe remarcar la idea de Foucault o su tesis. Lo que él plantea tiene que ver con que el hospital que funcionaba en Europa desde la Edad Media hasta estos días, que empiezan estos viajes, a fines del siglo XVIII, no eran de ninguna manera un lugar de curación ni habían sido concebidos para eso, sino que más bien en la historia de los cuidados otorgados al enfermo en Occidente, lo que hubo en realidad eran dos categorías distintas que no se superponían y que a menudo se encontraban, pero que fundamentalmente diferían, a saber, la medicina y el hospital. En ese lugar iban a parar enfermos y accidentados o lesionados y pobres, a los que se les daba diferentes tipos de asistencia, va a plantear. Durante toda la Edad Media, el hospital no constituye una institución médica, sino más bien un lugar de depósito. Acá está bueno traer una cita de Foucault que lo que dice es que el hospital hasta el siglo XVIII era esencialmente una institución de asistencia a los pobres, pero al mismo tiempo era una institución de separación y exclusión. El pobre, como tal, necesitaba asistencia y como enfermo era portador de enfermedades y posible propagador de estas. En resumen, era peligroso. De ahí la necesidad de la existencia del hospital para proteger a los demás del peligro que él representaba. El personaje ideal del hospital no era por lo tanto el enfermo al que había que curar, sino el pobre que ya estaba moribundo. Se trata de una persona que precisa asistencia material y espiritual y que tiene la necesidad de recibir los últimos auxilios y sacramentos. Esa era la función esencial del hospital en la Edad Media hasta este periodo en que empiezan a cambiar las cosas. Acá Foucault agrega que se decía, y con razón, que el hospital era un lugar al que se iba a morir. El personal hospitalario no se esforzaba en curar al enfermo, sino en algo bien diferente, en obtener su salvación. Era un personal caritativo, religioso o laico, que estaba en el hospital para hacer obras de misericordia que le garantizaran la salvación eterna a esa persona que se iba de este mundo. Entonces, ahora sí, ¿cómo se produjo esa transformación, es decir, esa medicalización del hospital? Bueno, el factor principal de la transformación no fue la búsqueda de una acción positiva del hospital sobre el enfermo o la enfermedad, sino simplemente la anulación de los efectos negativos del hospital en sí mismo. No se trataba, en primer lugar, de medicalizar el hospital, sino de purificarlo de sus efectos nocivos, del desorden que ocasionaba a nivel de enfermedades y cuestiones más bien de contaminación sanitaria. De esta manera podemos entender al hospital como cierto foco perpetuo de desorden tanto económico como social. Foucault va a plantear entonces que cierta inspiración y cierta importación del modelo del hospital médico y terapéutico que inicia este paradigma y este cambio se importa, se trae de los hospitales marítimos y militares. Y curiosidad, ¿por qué empieza la reforma hospitalaria en el hospital marítimo primero? Foucault da una razón que poco tiene que ver con la sanación, con el cuidado de las enfermedades, que es el contrabando, o sea, una cuestión económica. Las primeras reformas hospitalarias, que dijimos empiezan en los hospitales marítimos y militares y que después se van a trasladar a los hospitales civiles para el resto de la población, empiezan porque se traficaban diferentes mercancías, objetos preciosos y otras materias raras, dice. Materias raras y objetos que venían de las colonias y que cuando el traficante llegaba a la tierra europea fingía estar enfermo y al desembarcar lo llevaban al hospital, donde escondía los objetos robados o de contrabando. Y de esa manera lo que hacía era esquivar el control económico de la aduana, los impuestos.
Entonces, los grandes hospitales marítimos de Londres, de Marsella o La Rochelle, dice, eran lugares de un enorme tráfico contra el que protestaban las autoridades fiscales. ¿Qué pasa ahí? Bueno, aparece una motivación para ordenar el hospital y los primeros reglamentos de hospitales. Se empiezan a revisar los cofres y a registrar el contenido, se establecen penas y castigos en caso de haber contrabando, se da toda una reforma que introduce el orden en ese espacio a partir de una motivación económica. Ese primer motivo de organización se va a trasladar también al problema de la cuarentena y de las enfermedades epidémicas que podía traer esa expansión colonialista en el resto del mundo y en tierras desconocidas. Foucault nuevamente trae el caso de La Rochelle y de Marsella en Francia y dice que empiezan a ser una especie de hospital perfecto. Si los hospitales marinos y militares se convirtieron en modelos de la reorganización hospitalaria, es porque con el mercantilismo, digamos, las reglamentaciones económicas se hicieron estrictas. Y a su vez, con toda esta explicación que se entiende bien a las luces de la época, va a empezar a aparecer, dice Foucault, todo este proceso económico de expansionismo, de colonialismo de otras tierras, de importación de mercancías, esa acumulación originaria del capitalismo, que a su vez produce la preocupación por el valor del hombre como tal, es decir, por el valor de la fuerza de trabajo. Este aspecto aumentaba cada vez más y aparecía como una motivación que empezaba a respirarse en el aire de la época. En este punto cita el ejemplo del soldado como una muestra dentro de un abanico de oficios o de profesiones que empiezan a refinarse en relación al saber que implican. Dice que con la introducción del fusil, por ejemplo, la capacitación y el adiestramiento que implica entrenar a un soldado se vuelve mucho más costosa y conlleva tiempo. Entonces, perderlo fácilmente por una enfermedad empieza a implicar un derroche de tiempo, de dinero y de eficiencia. Una vez formado un soldado, no se lo puede dejar morir. Y si muere, tiene que ser como soldado, en una batalla, y no por causa de una enfermedad. A partir entonces de esta transformación técnica, por ejemplo del ejército, pero que también aparece en las fábricas, en las escuelas y en diferentes instituciones que empiezan a ser representantes de un poder disciplinario, Foucault dice que el hospital militar se convirtió en una cuestión técnica importante. Ahora era preciso vigilar a los hombres en el hospital para que no desertaran, ya que su adiestramiento había tenido un costo considerable. Había que curarlos para que no fallecieran a causa de la enfermedad y había que evitar que una vez restablecidos fingieran estar todavía enfermos para permanecer en cama. Entonces surge toda una reorganización administrativa y política, un nuevo control por parte de la autoridad en ese recinto que es el hospital militar. Y como decíamos, se suma a estas cuestiones que pasaban en el hospital marítimo. No solo en relación al contrabando y a la prevención y a la cuarentena con enfermedades desconocidas, sino también en la formación de los marinos que empiezan a tener diferentes conocimientos, las aptitudes técnicas se complican mucho más y tampoco se está dispuesto a perder a una persona que estaba formada y había implicado un costo considerable. Pero entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta reorganización del hospital y esta importación de estos modelos de hospital militar y marítimo hacia los hospitales civiles para el resto de la población? Bueno, el ordenamiento de los hospitales marítimos por motivos económicos de recaudación, la renovación de los hospitales militares como inversión para cuidar a la fuerza de trabajo calificada del soldado, la preocupación por el individuo en tanto fuerza de trabajo disponible, la aparición de los saberes médicos y psicológicos a la luz del paradigma científico, la acumulación económica de capital, producto de cierto cambio de paradigma, la extracción colonialista ya dando resultados desde los años 1500 y 1600, pero también va a decir Foucault, la readecuación de los hospitales marítimos y militares no se fundó sobre una técnica médica, sino esencialmente sobre una tecnología que se podría denominar política, la disciplina. La disciplina es una técnica de ejercicio de poder que no fue propiamente hablando inventada, sino más bien elaborada,
Foucault marca que de hecho ya había existido a lo largo de la historia, por ejemplo en la Edad Media e incluso en la Antigüedad, y dice que los monasterios constituyeron un ejemplo de lugar de dominio sobre el propio cuerpo y las propias pasiones, en cuyo seno reinaba un sistema disciplinario. La esclavitud y las grandes compañías esclavistas existentes en las colonias españolas, inglesas, francesas, holandesas, etc., eran también modelos de mecanismos disciplinarios. Pero la característica central tenía que ver con que aparecían de una manera aislada, fragmentada. Y el cambio notorio de este siglo XVIII y hacia adelante de la modernidad tiene que ver con que el poder disciplinario aparece ahora respaldado por el surgimiento de los nuevos saberes científicos y que llega a perfeccionarse y a ser una nueva técnica de gestión del hombre con todas las letras, digamos. Esto se ve en los grandes talleres que empiezan a crearse, en el ejército, en las escuelas, cuando se observan en Europa la enorme subida de la alfabetización, por ejemplo. Lo que hay detrás es toda esa técnica de disciplinamiento que constituyen los grandes inventos del siglo XVII y XVIII. Y para pasar, si se quiere, a cierta conclusión o a cierto cierre que hace Foucault en esta conferencia, donde introduce todo este cambio del hospital en tecnología moderna, viniendo de ser un lugar de mero encierro y de asistencia, donde la cuestión médica no estaba en juego, con cierta importación de los modelos de hospitales marítimos y militares, y a su vez con el poder disciplinario mediante, se empieza a ordenar la vida de una nueva sociedad y también de las instituciones. Y es ese orden el que sirve para que se puedan aplicar y probar esos saberes científicos y médicos nacientes y optimizar los brazos que empiezan a sostener el sistema productivo del capitalismo. De esta forma, entonces, el surgimiento del hospital como un recinto de curación introduce lo que Foucault plantea sobre el poder disciplinario. La respuesta rápida de esta nueva forma de poder sería una nueva forma de poder mucho más sutil y específica, capilar, dice Foucault, que entra hasta en los vasos sanguíneos más finos del cuerpo social y a su vez también del cuerpo mismo de cada individuo. Es un poder que mide, que crea subjetividad en la medida en que propone nuevos desarrollos de saber donde antes no había, y si lo tomásemos desde otra perspectiva, un poco más inocente, aparece cierto brote de conciencia, cierto surgimiento de este paradigma científico, pero esa sería un poco la historia oficial de todas estas innovaciones y cambios. Justamente Foucault, a partir de su concepción genealógica y tomando en cuenta lo que la historia oficial desecha, realizando cierto juego de olvidos, menciona 4 aspectos de este poder disciplinario propio de la modernidad que empieza a ser un poder regente de nuestras sociedades. En primer lugar, lo que plantea es que el poder disciplinario implica un arte de distribución espacial de los individuos, que en el ejército del siglo XVII los individuos estaban amontonados, formando un conglomerado con los más fuertes y más capaces al frente y los que no sabían luchar en los flancos o en el medio. La fuerza de un cuerpo militar en ese momento tenía que ver con el efecto de la densidad de la masa de hombres. Por el contrario, a partir del momento en que los soldados empiezan a recibir capacitación, por ejemplo, de cómo usar un fusil, de diferentes conocimientos tácticos, etc., es preciso estudiar la distribución de los individuos y colocarlos debidamente en el lugar en que su eficacia puede llegar al máximo. La disciplina es ante todo un análisis del espacio, plantea. La colocación de los cuerpos en un espacio individualizado que permite la clasificación y las combinaciones. En segundo lugar, plantea que la disciplina no ejerce su control sobre el resultado de una acción, sino sobre su desarrollo. En los talleres del tipo corporativo del siglo XVII, lo que se exigía al obrero o al maestro era la fabricación de un producto con determinadas cualidades. La manera de fabricarlo era al libre albedrío, digamos, o sea, dependía de lo que le enseñaban y se transmitía de una generación a otra, y no había cierto control propio o que tuviese que ver y estuviese todo el tiempo encima del modo de producción.
Esto en la modernidad cambia y con el poder disciplinario en los grandes talleres aparece esa figura siniestra, dice, del capataz. El capataz que está encargado no de observar solo si se hace el trabajo, sino de cómo se hace, de cómo hacerlo mejor o de cómo hacerlo más rápido. En el ejército, a su vez, hay un paralelo que es el cargo de suboficial, que también está todo el tiempo encima de las maniobras de los soldados. Entonces, en tercer lugar, lo que dice es que la disciplina es una técnica de poder que encierra una vigilancia constante y perpetua de los individuos. No basta solamente con observarlos de vez en cuando para ver si lo que hacen se ajusta o no a las reglas, sino que es preciso vigilarlos sin cesar. Hay cierta pirámide permanente de vigilancia. Y por último, lo que plantea es que la disciplina implica un registro continuo, es decir, anotaciones sobre el individuo, anotaciones en relación a los acontecimientos, a la comunicación de diferentes informaciones a escalas superiores. El punto es que en el sistema clásico el ejercicio del poder era confuso, global y discontinuo. Se trataba de un poder soberano sobre grandes grupos, sobre grupos integrados por familias, ciudades, parroquias, es decir, por unidades globales. No se trataba de un poder que actuaba continuamente sobre cada individuo. El poder disciplinario, en cambio, es el conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo y por resultado a su vez cierta singularización de los individuos. Es ese poder de la individualización el que es un instrumento fundamental y que, dice Foucault, va a constituir el examen. El examen es la vigilancia permanente y un modelo, una ilustración de ese poder clasificador que implica el poder disciplinario. Un poder que permite distribuir a los individuos, juzgarlos, medirlos o localizarlos, y por lo tanto utilizarlos al máximo. A través de cierto examen, de cierto control, de cierto ofrecimiento a la mirada del poder, la individualidad se convierte en un elemento para el ejercicio del poder. Y esta introducción de todos estos mecanismos disciplinarios en el espacio que antes era confuso, de un hospital que solamente servía como depósito, donde no estaba la finalidad médica, lo que permite justamente es la medicalización. Todo esto que se acaba de exponer, dice Foucault, sobre el poder disciplinario, sobre todo el conjunto de factores, sobre los estudios, las expediciones hacia otros hospitales, la importación de modelos, es lo que termina por fundamentar y por explicar, por dar la razón de cómo se disciplina el hospital para que se pueda aplicar ese saber médico. En principio, la motivación era evitar la propagación de enfermedades de esos lugares que eran un foco de propagación de desastres sanitarios para el resto de la sociedad, que a su vez empiezan a teñirse, a empaparse de ser razones económicas, porque eso empieza a tener un costo no solo sanitario, sino también económico. En conjunción a su vez tenemos esta preocupación naciente por el precio del individuo, por la capacidad, por la fuerza de trabajo que representa, por la formación y la inversión que implica, y la pérdida económica que a su vez es que se pierda esa vida por una enfermedad. Por último, entonces, para finalizar, una cita de Foucault del final dice: la formación de una medicina hospitalaria hay que atribuirla, por un lado, a la introducción de la disciplina en el espacio hospitalario, y por otro, a la transformación que en esa época experimenta la práctica misma de la medicina.